Hola a todos y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema fascinante, la arquitectura de software. Es uno de esos roles clave de los que de verdad pueden marcar la diferencia entre que un proyecto tecnológico triunfe o se estrelle. Y es que, a ver, es curioso, ¿no? Siempre salen las listas de los mejores trabajos del mundo, pero luego le preguntas a la gente qué hace exactamente un arquitecto de software y la cosa se pone complicada. Es un concepto un poco escurridizo. Fijaos si es difícil que hasta gigantes del sector como Martin Fowler han dicho que se niegan a dar una definición cerrada. Y es que ahí está la clave. La arquitectura no es un plano rígido. Es más bien el arte de hacer malabares con las decisiones, de sopesar pros y contras según cada situación. Vale, pues para aclarar todo esto, aquí tenemos nuestra hoja de ruta. Primero, intentaremos definir qué es la arquitectura. Después, nos pondremos en la piel de un arquitecto para ver cómo piensan. Veremos sus herramientas, cómo toman esas decisiones tan difíciles y, para terminar, hablaremos de su papel como líder. Vamos a ello. Venga, pues empezamos por el principio, como tiene que ser. Ya hemos dicho que no es solo un plano como el de una casa. Entonces, ¿qué es exactamente? Pues mirad, podríamos decir que es la combinación de varias cosas. Por un lado, la estructura, los cimientos del sistema. Y por otro, esas cualidades que tiene que tener sí o sí, las famosas habilidades, como la escalabilidad, el rendimiento, la fiabilidad. Vamos, todo aquello que hace que el sistema no solo funcione, sino que funcione bien. Vale, ya tenemos una primera idea de qué es. Ahora vamos a ver cómo se piensa en arquitectura. Y esto es importante, porque pasar de la mentalidad de desarrollador a la de arquitecto, es un cambio de chip bastante grande. Imaginad a un programador y a un arquitecto mirando el mismo problema. El programador se pregunta, ¿cómo construyo esto para que funcione bien? Se enfoca en la solución concreta. El arquitecto, en cambio, se pregunta, de estas 5 posibles soluciones, ¿por qué esta es la mejor? Su visión es mucho más amplia, tiene que ver con los pros y los contras de cada camino. Es un poco como un meteorólogo y un artista mirando las nubes, ¿verdad? Ven lo mismo, pero lo interpretan de formas totalmente distintas, y ambas son valiosas. Y esto nos lleva a lo que llaman la segunda ley de la arquitectura de software. El por qué es más importante que el cómo. Esta es la clave de todo. Un buen arquitecto no solo sabe cómo implementar algo, sino que puede defender con uñas y dientes por qué esa es la decisión correcta. Muy bien. Con esta mentalidad ya clara, vamos a ver qué herramientas, qué conceptos maneja un arquitecto en su día a día para dar forma a las soluciones. Hablamos de las características de la arquitectura o las habilidades, como decíamos antes. Ojo, esto no es qué hace el sistema, no son las funcionalidades, es cómo lo hace. ¿Aguanta muchos usuarios a la vez? ¿Es seguro? ¿Se recupera rápido si algo falla? Esas son las preguntas que definen la calidad del sistema. Y lo más curioso es que estas habilidades no son un catálogo cerrado. A veces nacen de la propia historia de una empresa. Hay un caso muy conocido de una compañía que tuvo un apagón masivo en su centro de datos de Italia. ¿Qué hicieron? Crearon una nueva característica obligatoria para todos sus sistemas, la Italyability. Básicamente, cualquier sistema nuevo tenía que ser capaz de sobrevivir a que Italia desapareciera del mapa. Una combinación única de disponibilidad y resiliencia, nacida de una crisis. Claro, esto nos lleva a otro concepto, el quantum arquitectónico. Suena complejo, pero la idea es sencilla. No todo el sistema tiene por qué tener las mismas características. Un quantum es una parte del sistema que se puede desplegar de forma independiente, como un microservicio. Y cada uno de estos quanta puede tener sus propias utilidades. El módulo de pagos necesitará una seguridad a prueba de bombas, pero quizá el de generar informes necesita, sobre todo, ser súper escalable. No hace falta aplicar lo mismo a todo. Vale, hemos dicho que ser arquitecto es tomar decisiones. Pero tomar decisiones es solo la mitad del trabajo. La otra mitad, igual de importante, es cómo nos aseguramos de que esas decisiones se recuerden, se entiendan y no generen un caos más adelante. ¿A que suena familiar esa situación en la que un equipo discute una y otra vez sobre la misma decisión? ¿Por qué elegimos esta base de datos? ¿No habíamos quedado en que usaríamos este otro sistema? Pues eso, que consume una energía brutal, es un antipatrón clásico. Exacto, se le conoce como el antipatrón del día de la marmota. Y con razón. Para salir de ese bucle infinito, hace falta algo que documente no solo la decisión que se tomó, sino lo más importante, la justificación, el porqué. Y aquí es donde entra en juego una herramienta que es, brillantemente simple, el ADR, o Architecture Decision Record. Básicamente es un fichero de texto cortito que documenta una única decisión importante. Así de fácil, y es súper eficaz para cortar de raíz esas discusiones repetitivas. La estructura de un ADR es muy lógica. Primero, el contexto. ¿Cuál era el problema que teníamos? Segundo, la decisión. ¿Qué hemos decidido hacer al respecto?
Y tercero, y súper importante, las consecuencias. ¿Qué ganamos y qué perdemos con esta decisión? ¿Cuáles son los trade-offs? Al final, como dice esta cita, entender por qué se tomó una decisión es mucho más importante que entender cómo funciona algo. Y ese es el superpoder de los ADRs. Conservan el razonamiento, que es lo primero que se pierde con el tiempo en un proyecto. Bueno, y ya para ir terminando, tenemos que hablar de algo fundamental. El papel del arquitecto no es solo técnico, no es solo hacer diagramas bonitos. Es, por encima de todo, un rol de liderazgo. Pensadlo bien. Las decisiones de un arquitecto afectan a muchísima gente, al equipo de desarrollo, a la gente de negocio, a operaciones. Por eso, un arquitecto tiene que justificar y, a veces, pelear por cada una de sus decisiones. No es solo decidir, es convencer. Por tanto, un buen arquitecto tiene que ser un poco de todo. Un líder técnico, claro, pero también un buen negociador, alguien que sepa comunicar, que sirva de mentor para el equipo y, sobre todo, tiene que encontrar ese equilibrio tan difícil entre ser pragmático y resolver los problemas de hoy y a la vez tener visión de futuro para que el sistema no se quede obsoleto mañana. Y con esto llegamos a la pregunta del millón, la que todo equipo debería hacerse de vez en cuando. ¿La arquitectura de nuestro proyecto es un plano claro que nos guía o es más bien una gran bola de barro, un caos de código que nadie se atreve a tocar? Porque al final, la diferencia entre una y otra cosa, entre el orden y el caos, es tener una buena arquitectura, bien pensada y bien liderada.